Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Banco Macro presenta el programa para desarrollo PYME. A través de nuestras alianzas exclusivas, te acercamos capacitaciones en todo el país con herramientas para ayudarte a crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Latam y vos, juntos, más lejos. Eclipse Solar Total 2019. Martes 2 de julio desde las 17:30, en el mejor lugar de Argentina. Venite a San Juan. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. En Lanús ya inauguramos la nueva unidad sanitaria de medicina preventiva, con más servicios, mejor tecnología y mayor cobertura horaria. Todo cerca de tu casa y gratis. Informate en www.lanús.gov.ar. Lanús nos une. Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con series y películas para ver donde quieras, gratis. Dale play a disfrutar. Activa Movistar Play. Es gratis. La verdad que Ini es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. A ver, ¿qué es esto? Le tuve que explicar que es una percha. No, pero hay que sacar una prenda por percha. Hay que sacar No. Con lo que soporta esto, mira, pura madera. No. Poné. Es una buena percha también, ¿no? Ah, pero ¿sabías que era una percha? Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Generamos más de 4.700 nuevas vacantes para que cada vez más estudiantes desarrollen su talento acompañados por sus docentes. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Mi invitado hoy es artista plástico, pero fundamentalmente es un especialista y todos aquellos que conocen de este arte dicen que son los que más saben en Argentina, él y su familia, sobre los vitrales, sobre vitró, creador y restaurador. Mi invitado de hoy es Pablo Subirats. Pablo, un placer y gracias por estar. Gracias por invitarme, muchas gracias. Bueno, empecé a conocer lo que hacen ustedes, vos y tu familia, desde hace más de 100 años, ¿no? Sí. Bien, nos conocimos charlando por el tema de lo que ocurrió con la Catedral de Notre Dame y allí la posibilidad de la destrucción de esos vitrales fenomenales, ¿no? Sí. ¿Los conociste personalmente? Sí, de hecho estuve hace algunos meses ahí a propósito del casamiento de una hija mía en Francia. Ah, mira vos. Y luego del casamiento, a modo de una especie de luna de miel familiar, digamos, sí, nos fuimos a París y realmente, entre otras maravillas, pudimos afortunadamente... ¿Y a ver qué pasó en vos, siendo especialista, restaurador, creador, y decir, te parás frente a esos vitrales de... Vos me lo preguntás en cámaras y para mí fue un shock emocional muy grande. Imagínate que, a ver, París, Francia en su totalidad, en realidad, es la madre del vino y del vitró. Ah, mira vos. El vitró nace en Francia, Ajá. por los años 900 aproximadamente. Y la verdad es que los franceses han sabido tener una paleta de colores
y una manera de modelar el vidrio, modelar quiere decir decorar, equivalente a la mano que tienen con el vino. Esto es fantástico. Es decir, ¿y alguna región de Francia en particular estaban los especialistas en vitró o...? Mira, ahora en líneas generales todos manejaban de forma excepcional eso. Exactamente, esto es así. Vos pensás que esto sucede en la Iglesia, porque la Iglesia es, digamos, la institución que históricamente tiene preponderancias en todo sentido. Entonces, a través de la Iglesia la aparición del vitró es la aparición también de artesanos y de arquitectos y de escultores y demás que están muy ligados o pertenecen a la Iglesia. Entonces, esto se da, te diría, como si fuera un derrame en toda Francia. Bien. De hecho, Notre Dame, que fue el objeto que nos convocó en aquella entrevista, es el resultante o la resultante de una evolución del gótico donde se llega a la parte excelsa del gótico cuando aparece. Entonces, ahí todos los franceses podían, en esa época y en la misma, en el mismo momento que se construyó Notre Dame, como yo dije la vez pasada, se construyeron varias catedrales que también tienen vitrales fenomenales, donde los rojos y los azules se salen del vidrio. Vos lo mirás y decís, no puede ser. Sí. Y es. Qué bárbaro. Entonces es muy emocionante. Sí, son como de un azul, no sé, uno diría, no, el azul es azul en todos lados, pero es un azul y un rojo. Y de todos los vitró que viste en tu vida personalmente, ¿te choquearon todos o alguno te llegó más? Mira, los de Notre Dame son increíbles. De hecho, cometí un error que no debería cometerse, pero afortunadamente lo cometí, que fue tocar un vitró y me retaron. Yo tengo 60 años y me puse a hacer lo que no debía hacer, pero la verdad es que yo tengo un amor, te diría, ancestral. Me excede totalmente lo que yo siento por un vitró. Entonces, no podía no tocarlo. Tocar ese plomo antiguo que tenía prácticamente 900 años, tocar esos vidrios fantásticos. Era un momento muy emotivo y bueno, me la mandé. ¿Qué va a hacer? Pero, si vos me preguntás qué vitrales me conmovieron, y la Sainte-Chapelle es un lugar donde realmente, si yo tengo que decir en qué lugar atiende Dios, es en la Sainte-Chapelle. Es más, vos entrás a la Sainte-Chapelle y decís, pero esto es la Sainte-Chapelle. Un lugar bajito, muy bizantino, muy oscuro. Y de repente ves gente que va subiendo escaleras por puertas raras, muy chicas. ¿Dónde están los vitrales acá? Claro, subís esas escaleras caracol y llegás a un recinto que es la casa de Dios. No puede ser. A ver, es la casa del color, es la casa de lo excelso en vitró. Vos tenés unas variaciones sutiles de tonalidades de colores que decís, no puede ser. Esto es grandioso. Es casi vivo. Sí. Pablo, y sin lugar a dudas, ese amor y la pasión con la cual hablas de los vitró viene de familia. Están los genes de ustedes prácticamente, ¿no? Yo diría que sí. Porque todo empezó esto que tu abuelo sería. Sí, mi abuelo se recibió en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona. Barcelona. Por temas políticos en Cataluña se fue de Cataluña y se vino a Argentina, sabiendo que venía a Argentina. Muchos de los que se fueron de Europa no sabían que venían a Argentina y llegaron a Argentina, pero él sabía que venía acá. Había en ese momento una gran ebullición y un gran progreso urbano, y de hecho, yo siempre lo digo, él fue a dar a un atelier de vitró porque era lo que más se hacía en ese momento. O se importaban vitrales, que fue lo que sucedió en muchos casos, como los del Colón, por ejemplo, o se instalaban atelieres europeos en Buenos Aires, por la demanda que había en ese momento. Increíble, fenomenal. Estaban construyendo la Europa sudamericana, que era Buenos Aires. ¿Hay vitrales en todo el país? En todo el país. En todo el país, ¿no? En todo el país. Y en lugares recónditos también, porque lógicamente aquí hay mucha edificación, te diría, que está en los campos, que son las estancias. Y cada día descubrís que hay una nueva que no la tenías en tu inventario
existencial, pero todo el tiempo aparecen realmente grandes construcciones con vitrales fabulosos, muchos de ellos, como te digo, traídos directamente de Europa. Y el vitral, o los vitros, tienen su mayor expresividad, digamos, y motivación en la cuestión religiosa, en imágenes de cuestiones religiosas. Inicialmente sí. Su motivo existencial primero fue ese. ¿Por qué? Porque vos recordarás, históricamente la humanidad no tenía cultura en esa época. En la época que estamos diciendo de los años 900, 1000, el pueblo era un pueblo que no tenía formación cultural, recién estaba apareciendo una burguesía incipiente, con lo cual no había tampoco una formación generalizada de gente intelectualmente, y los intelectos estaban en la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? El gótico es una época en la que el teocentrismo empieza a ser un fundamento de la humanidad. Pasamos de la época del centro, digamos, renacentista grecorromano a una instancia, te diría, hacia el pasado me refiero, ¿no? A una instancia totalmente religiosa. Y ese teocentrismo se plasma en estos edificios fantásticos, que son el gótico, donde la levedad del espacio es tal que vos no te encontrás con muros directamente, te encontrás con arcos que tienen colores, y esos colores son los vitrales. Pero además, esos vitrales, además de tener un motivo estético y un motivo mágico, te diría, porque se trata de la casa de Dios, en definitiva, entonces había que generar una atmósfera que en colores diera una cosa como totalmente fuera de la realidad, sobrehumana. También había escenas que daban una catequesis para enseñar y adoctrinar a la gente. Esto la Iglesia siempre lo tuvo que hacer, y lo hizo a través de los vitrales. Entonces vos te encontrás muchas veces con escenas que son de la vida cotidiana, escenas que son muy diabólicas o muy angelicales o sencillamente litúrgicas, pero son escenas que concretamente adoctrinan y enseñan a la gente. Has creado vitrales. Afortunadamente lo he hecho y lo sigo haciendo, y creo que cada vez mejor. ¿Y qué motivación tenés ahí? ¿Qué plasmás en esos vitrales? Bueno, ¿Digo algo con connotación religiosa o no? Depende del el cliente que te contacta y pide a propósito. Por ejemplo, si viene alguien y me dice, mira, yo quiero decorar mi casa, y bueno, yo hago por ejemplo, muchos vitrales abstractos que no necesariamente necesitan de una arquitectura que tenga un estilo muy definido. Bien. Entonces, eso vuela por un lado de abstracciones, y vos podés, en base al temperamento del cliente, a la arquitectura a la que va a ir dirigido el vitral, hacer una especie de simbiosis y buscar cuál es la mejor propuesta abstracta. Ahora, si por ejemplo decidís ir por si tu cliente es, por ejemplo, la iglesia, y te pide alguna cosa que sea muy sencilla, como podría ser una imagen o una escena absolutamente convencional, bueno, vas por ahí y buscamos el estilo que sea más conveniente. Ahora, a veces la iglesia, como sucede en este caso, que te voy a comentar, te pide cosas que son realmente complejas. ¿Esto es en el caso del proyecto que están desarrollando o haciendo en Misiones? Exactamente. Ajá. En la Catedral de Misiones. La Catedral de Misiones, que es un estilo neoclásico hecha por el arquitecto Bustillo, cayó en desgracia con un concilio vaticano que hizo desnudar los templos de decoración y ornamentación. Te lo hago sencillo, en los años 30, 30 y pico. Entonces esa catedral siempre estuvo muy despojada de todo tipo de elemento que le diera una identidad. Claro, no tenía identidad. A pesar de ser un neogótico que se nota relativamente, digamos, es muy ecléctico, como la mayor parte de la arquitectura argentina, no es tan definido. Bien. Entonces, el obispo de la diócesis me dice, mire, yo quiero 2 rosetones acá, ¿sí? En el presbiterio, a ambos lados del altar, en altura. Uno que tenga la escena de la Sagrada Familia
en huida a Egipto y que simbolice a las migraciones que ha tenido Misiones y cómo se encuentran en este momento esas migraciones. Es decir, realmente era una premisa compleja. Para plasmar en una imagen. Exactamente, claro. Estamos hablando de una imagen. Es como una foto, ¿cómo defino todo eso en una foto? ¿no? Dígame, ¿y qué más? Y bueno, y el rosetón de enfrente, que sea San José Obrero, que es el carisma de esta catedral, trabajando con el Niño Jesús, me dice, y que sea el símbolo de los oficios que hay en Misiones. ¿Y qué es lo que pasa con los oficios actualmente? Entonces yo digo, bueno, vamos a trabajar en esto. Lo que se me ocurrió hacer fueron, bueno, justamente 2 centros de rosetones, porque la roseta es como una flor. Los 2 centros, en ambos centros, y en un estilo gótico, casi bajo gótico, digamos, como si fuera un medallón bizantino dorado, hice la Sagrada Familia de un lado y el San José Obrero del otro. Y los pétalos, los 10 pétalos que tiene cada rosetón son, en el de las migraciones, situaciones de inmigrantes en diferentes momentos históricos, a partir, por ejemplo, de las misiones jesuíticas, pasando por los festejos que hacen las colectividades europeas en Apóstoles, que es una ciudad cercana a Posadas, pasando por gente que hace, digamos, diferentes compaginaciones o mixturas familiares con sesgos raciales diferentes. Es decir, hay una cosa que es fascinante, que es realmente ver un rosetón que está lleno de retratos y de personas y de escenas que tienen diferentes orígenes raciales. Entonces, eso es realmente un crisol fantástico. Después, viendo las imágenes, te vas a poder dar cuenta que además es un vitral que está totalmente decorado en la parte, digamos, estrictamente decorativa del vitral, no en la parte conceptual, por una guarda de lapachos rosados que le dan marco a las situaciones más felices de las migraciones y de los oficios. Y a medida un que mensaje mirás, positivo. Exactamente. Claro. Y a medida que va hacia abajo el desarrollo de los pétalos, se van secando las flores. Entonces aparecen amarillentas, con situaciones, por ejemplo, de gente que vive en asentamientos que son complicadísimos y que todos conocemos en este país. Las carencias de la sociedad, que también existen y mucho, por cierto. Exacto. La técnica para realizar un vitro, ¿está el vidrio? Sí. ¿El vidrio siempre es liso? No. ¿O es irregular? Hay infinidad, afortunadamente hay muchísimas calidades de vidrios, de colores y de texturas de vidrios. Lo que sí debemos lamentar es que muchas de las tonalidades antiguas se han perdido, porque ya no existen más las tonalidades apasteladas en los vidrios de colores que se fabrican como tales artesanalmente. Pero sí se puede utilizar un elemento que nosotros utilizamos siempre en el taller familiar, en el atelier, que son óxidos vitrificables de altísima pureza, la mayoría hechos en base a oro y plata. Algunos tienen magnesio, tienen cobalto, cobre, etc. Pero los más importantes, los más contundentes, están hechos en base a oro y plata y son aquellos que están hechos con, que dan los tonos púrpuras o rojizos, son los que están hechos en base a oro, y los que son ocres y amarillentos y naranjas están hechos en base a plata. Bien. Es muy caro, pero también decorativamente es muy bueno. Ahora digo yo, desde lo neófito de uno en esto, ves esa imagen con las separaciones que tiene por el vidrio cortado. Que sean separaciones hechas con plomo o no sé qué material se utilizará. Plomo, cobre, bronce. Claro. Yo digo, se pinta antes, se corta después y se ensambla. Claro. El mecanismo ese siempre dije, ¿cómo es? Dibujan, pintan, hacen todo, cortan y después dice, bueno, acá le ponemos el plomo en el medio y hacemos los calces, el encastre. En realidad, claro, la pregunta que haces es excelente porque la gente no tiene una idea clara de esto y la verdad es que el diseño y digamos, el trabajo terminado en tamaño natural, digamos, en tamaño real, hay que hacerlo antes de empezar a hacer el vitrón.
Entonces, uno teniendo el diseño hecho con los dibujos que debe tener, las sombras y los colores que debe tener, a partir de ahí diseñás los cortes de vidrio y los tipos de vidrio que vas a utilizar. ¿En un mismo vitró podés utilizar distintos tipos de vidrio? Distintos tipos de vidrio. Ajá. Y de hecho podés utilizar distintos espesores de vidrio, además. Porque eventualmente vos podés hacer, para el plomo, podés hacer fundiciones que sean lo suficientemente resistentes como para poder soportar diferentes espesores de vidrio que estén colocados aleatoriamente en diferentes lugares y no necesariamente van a sufrir el peso de los demás. Pablo, ¿y un vitró se ve de un solo lado? ¿Como un cuadro, digamos? Eso es un problema. ¿O lo podés...? Ese es un problema real que tienen los vitrales históricos. Y la verdad es que eso para mí siempre era una limitación. Claro, porque le doy prioridad a la persona que está dentro de la iglesia, es decir, para ver ese vitró ahí, o aquella persona que cruza por la calle y dice, che, mira, ya está el vitró que da. Bueno, esto se puede perfectamente hacer trabajando con juegos de iluminación, pero además todo va a depender de la forma en que se decore el vidrio con los esmaltes, para dibujar, para sombrear, para colorear, etcétera, etcétera, porque a veces puedes hacerlo de las dos caras. Sí. Esto va a implicar una determinada técnica de aplicación y de horneado para que se vitrifique el esmalte, porque además no todos los esmaltes se vitrifican a la misma temperatura, lo cual es muy bueno para poder trabajar en diferentes momentos. Pero lo importante de esto, y lo que acabas de decir o de preguntar, es una limitación que ya se acabó. Yo me planteé esto fundamentalmente porque me interesa mucho trabajar el vitró para exposiciones, y en las exposiciones muchas veces la limitación era iluminar desde atrás el vitró, porque es una incomodidad en una sala de exposición hacer este tipo de cosas. Entonces yo decidí meterme en el campo de la investigación de esculturas en vitró, y en mi sitio de internet están, y no necesitan afortunadamente la luz en determinado sitio, sino que la luz debe existir para que se pueda ver la obra, como cualquier otra obra, digamos. Exactamente. Pero los colores, los efectos, etcétera, etcétera, se ven perfectamente desde cualquier lugar mientras la luz exista, digamos, y no necesariamente desde un determinado lugar. Hablando de la familia, Pablo es abuelo, padre, ¿vos tenés hermanos? Yo tenía 2 hermanas. 2 hermanas. ¿Y participaban también de la empresa familiar en el arte y en la restauración de vitró? ¿O no? No. O sea, quedaste vos solo, digamos. Exactamente. Y yo fui el depositario de este métier tan especial. ¿Y sobrinos o hijos? Sí, tengo 6 hijos. ¿Y trabajan ahí también? Algunos trabajan conmigo, algunos han trabajado conmigo y algunos volverán a trabajar conmigo, porque esto es así. No es que uno está... El atelier es muy fuerte porque es una presencia, cuando está en tu casa, es una presencia muy contundente, y la verdad es que uno no sabe hasta qué punto se forma en un atelier sin pensar que se está formando en el atelier. Claro. Han restaurado y trabajado en innumerables iglesias, en el Teatro Colón, en universidades. Donde hay un vitró, ustedes pusieron una mano, así, ¿no? Creo que sí. Por lo menos en muchos lugares tenemos un muy lindo currículum, digamos, muy frondoso. ¿Y el vitral más lindo de Argentina? El más lindo de Argentina, y yo siempre voy a recalar en el francés. Y la verdad es que es muy apasionante restaurar un vitral hecho por franceses. Me tocó hacerlo en el Colón, me tocó hacerlo en la Merced, en la Basílica de la Merced, que tiene vitrales fantásticos también, que son de Toulouse. También me tocó restaurar vitrales hechos por un francés, pero de una casa austríaca que se llama, de un atelier que se llama El Tirol, pero era un francés el que en ese momento trabajaba y hacía unas cosas policromáticas que eran espectaculares. Eso fue en la capilla Estela Maris de Puerto Belgrano, y también en la Catedral de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Ha trabajado impecablemente ese atelier con este artista francés que después, al no estar él, ya perdió un poco esa cosa policromática tan
tan especial que tenía, tan viva. ¿Se va achicando la actividad o se va cada vez utilizando menos el vitró en las arquitecturas modernas? ¿O no? ¿O se mantiene? Eso es relativo. A ver, en Argentina yo te diría que en la medida en que van desapareciendo edificaciones europeas que hubo en principios del siglo XX, hay menos vitrales también, ¿no? Y Argentina además es un mercado que es chico. Claro. Pero a nivel internacional el vitró es un elemento decorativo que se utiliza muchísimo institucionalmente, muchísimo a nivel particular. Es un muy interesante elemento decorativo para cosas monumentales. Tiene una aplicación realmente muy importante y el vitró además tiene una magia que no la tiene en otras artes. Es así, la luz juega un factor, te diría, decisivo en esto. Pablo, se nos acabó el tiempo, así que quería agradecerte por enseñarnos a conocer el mundo del vitró. Por favor. Y por todo lo que han hecho para vos y tu familia para mantener esas obras de arte vigentes en la Argentina, restauradas como corresponde. Bueno, muchísimas gracias por permitirme esto al público. Por favor. Y cuando quieras, me encantará tener una charla con vos. Muy bien, ahí estaremos. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, Tal Como Son. Hay muchas empresas que realmente hacen un trabajo excelente. Sí. No quisiera nombrar algunas por no dejar otras afuera.